Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Conversar con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, nos acompaña en este programa de Punto de Vista. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un placer estar siempre informando a la población y más en este momento tan especial que inicia nuestro mes de independencia, que creo que es una alegría para todos los salvadoreños. El azul, mire. Es correcto. El azul y blanco, los colores patrios. Ministro, comencemos hablando de, bueno, usted con una amplia tarea lo he visto a lo largo de la semana en distintas actividades, pero actualícenos por favor sobre la vigilancia epidemiológica, especialmente porque revisaba que en redes sociales el Ministerio de Salud está anunciando que se van a entregar kits de este antirretroviral, el molnupiravir, para quienes den casos positivos de COVID-19. Estamos en un momento que hay que prestarle atención, ministro. Yo creo que estamos en un momento en el cual año con año la elevación de las enfermedades respiratorias se produce, y esto es debido a varios factores, incluidos principalmente los temas climáticos, las lluvias, los cambios de temperatura. Sí. Existen ciertas cosas que predisponen a que las enfermedades respiratorias tengan esos incrementos. Y en ese sentido es muy importante el entender que ahora los salvadoreños tenemos ciertas enfermedades que nosotros llamamos médicamente endémicas, o que podríamos llamar a los salvadoreños que van a suceder en el largo del año, porque son enfermedades que ya afectan a nuestro país y que no podemos eliminarlas o no podemos evitar que convivan con la humanidad. Y en ese sentido, las enfermedades respiratorias tenemos una serie de repertorio de virus que pueden afectar, entre los cuales hay desde los más conocidos hasta los menos conocidos, como pueden ser los diferentes tipos de influenza, como pueden ser la H1N1, la H3N2, la influenza B, las parainfluenzas, los virus sincitiales respiratorios, problemas como adenovirus y por supuesto también el COVID-19, porque sabemos que ahora forma parte de los virus que van a estar endémicamente en nuestro país, o sea que van a estar todos los años, año con año, afectando. Ahora, ¿qué variante puede existir? Bueno, al igual que como nosotros tenemos variantes en el COVID-19, Omicron, Eris y todas las diferentes variantes que están sucediendo, también en la influenza hay variantes. Lo que sucede es que como la influenza ha sido algo que por años hemos venido lo vemos como normal, pero realmente año con año hay tipos de influenza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la época, en el año en el cual los cambios climáticos, las lluvias existen, hay una predisposición al incremento de virus respiratorios. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque en este momento, si bien es cierto, vamos a tener enfermedades de todo tipo, también vamos a tener COVID-19. Y existen tratamientos para cada uno de los diferentes tipos de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en el caso de las influencias, cuando fue la influenza que todos conocíamos como la gripe porcina, que es la H1N1, que fue hace un par de años atrás, hace una década ya más o menos, inició el tratamiento con el Tamiflu, que era bien buscado por la gente en su momento. Ahora, cuando a alguien le da una influenza, es bien poco probable, o ya la mayoría de personas no andan buscando el medicamento. Sin embargo, el medicamento es existente y disminuye la posibilidad de tener una complicación, y lo ocupamos mucho en aquellas poblaciones que son poblaciones vulnerables, adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen un riesgo desencadenante para poder llegar a una complicación severa, problemas asmáticos, pulmonares, bronquitis crónica, obstructiva y una infinidad de enfermedades. Ahora bien, el COVID-19 también es una enfermedad respiratoria que tiene un tratamiento antiviral descrito, y eso es el molnupiravir, y que está a disposición definitivamente en las unidades de salud para la población salvadoreña. Ahora, ¿todos debemos de tomar molnupiravir? Mire, existe un tratamiento que está descrito científicamente que puede disminuir los efectos adversos. ¿Qué es lo que estamos observando? Que cada vez que pasa el tiempo desde el inicio de la pandemia, vamos a ver un virus que tiene la capacidad de pasarse con facilidad como cualquier otro problema respiratorio, pero con la característica que cada vez genera menos letalidades en la población, a excepción de un grupo, y ese grupo son los adultos mayores. ¿Y por qué lo digo a excepción de ese grupo? Porque esta misma excepción del COVID es para la influenza. Tan agresiva es la influenza en adultos mayores arriba de 60 años que tienen enfermedades crónicas y puede causar muertes, como lo es el COVID-19.
Y esto es importante manejarlo, porque nos preocupamos por lo que está sucediendo por COVID, pero no nos preocupamos por lo que está sucediendo por influenza. Y tienen en este momento casi el mismo nivel de riesgo. Es más, yo les voy a poner un ejemplo. La cantidad de letalidades a causa de neumonía que un país puede tener año con año, porque hay que hablarlo como es. Letalidades existen año con año en todos los países del mundo a causa de problemas respiratorios bien identificados que son neumonías por influenza. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque así nos dice a nosotros un parámetro de que cómo vamos a saber cuando las letalidades que están sucediendo en un país o el número, la frecuencia de letalidades que está sucediendo en un país excede los parámetros que están conocidos como estándar en un país. No quisiéramos que hubiera muertes, pero la única manera que no haya muertes es que no existan neumonías. Y para que no existan neumonías sería un poco complicado porque nosotros no podemos erradicar la circulación de los virus respiratorios. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Normalmente nosotros vemos un corredor endémico. El corredor endémico a nosotros nos dice cómo está el caso de las neumonías, básicamente, que las neumonías es la complicación severa de un problema respiratorio. Y esto le iba a preguntar, ministro, si tengo influenza y no me la trato adecuadamente, ¿me puede llevar a una neumonía? Totalmente, totalmente. Es más, la influenza es el principal desencadenante en un grupo de riesgo. ¿Y cuál es el grupo de riesgo? Pues el adulto mayor, para llevarle una neumonía. ¿Y por qué sucede esto? Porque los pulmones de un adulto mayor ya no tienen la misma capacidad de poder hacer ese intercambio de secreciones. Entonces las secreciones van quedando acumuladas en las paces pulmonares y esto lo que hace es que cuando se acumula el moco ahí, de la mismo problema respiratorio y la influenza, que el pulmón no se extiende, es como una vejiguita, él no se extiende bien, entonces esa secreción que se acumula le llega una bacteria y esa bacteria genera usualmente una infección sobreagregada, que eso se conoce como neumonía. Y esto va desencadenando todo un proceso en el cual la fisiología o la función principal, hablemoslo así, del pulmón, que es intercambiar el oxígeno por el CO2, no se alcanza. Entonces el paciente comienza a tener un detrimento en todo su organismo, porque si hay algo importante que todos sabemos es que el oxígeno es la principal fuente de soporte vital de todos los órganos y de todas las partes del cuerpo humano. Entonces, definitivamente, algo que nos afecte la distribución en todo el cuerpo del oxígeno circulante va a generar complicaciones a todo nivel. Y decía usted que tenemos registros sobre decesos, letalidades por neumonía. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros, y esto es bien importante porque es usualmente aquí donde se suele sacar a desinformar a la población, y esto es bien importante. Normalmente en un país están estandarizados cuáles son los factores que causan muertes, y eso se estandariza en normas internacionales. Por ejemplo, en el caso de las recomendaciones internacionales es que las letalidades por neumonía no deberían estar superando el 10%, no deberían de ser mayores al 10%. Es más, incluso hay países que llegan a tener 15% de letalidades por neumonía, casos como las zonas del norte de las Américas, que son un problema común del día a día de esas poblaciones. Pero nosotros estamos teniendo un 5% de letalidad por neumonías. Ahora, esto es importante porque no es cero, eso quiere decir que sí hay muertes por neumonía. Eso lo experimentan todos los países del mundo, pero nuestro porcentaje de letalidad es del 5%, lo cual definitivamente es un número mucho, mucho menor a lo que puede llegar en algún momento a ser el panorama internacional. ¿Y así hemos tenido estos indicadores en 2022, 2021 como hemos No, estado? evidentemente en 2022 y 2021 nosotros hemos experimentado una de las situaciones que todo el mundo experimentó, y estos cambios se han visto a nivel internacional. 2020, 2021 y 2022 son años en los cuales la pandemia del COVID-19 era el principal factor desencadenante de complicaciones en la vida de la gente. Y esto traduce ante todo cualquier tipo de incremento en las complicaciones. Entonces, ahora bien, el porcentaje de letalidad al hacer el análisis, uno tiene que comparar los tiempos de COVID-19 versus los tiempos en ausencia de COVID-19 para tener una panorámica, y eso está bien descrito porque a veces viene y se presenta el comparativo. Bueno, voy a comparar este año con el año anterior, o voy a comparar el año 2019 con el año 2021, y son características diferentes por la situación emergente que estaba pasando. ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen sospecha
sospecha de COVID-19. ¿Hay que ir a ponerse la vacuna, la bivalente? ¿Qué criterios se aplican? Sí, yo creo que lo más importante es primero identificar si tenemos un problema respiratorio. Ahora, ahorita, en este momento, por el antecedente histórico de que hemos pasado del COVID-19, cualquier problema respiratorio, lo primero que se nos viene a la mente es que sea COVID-19. Es correcto, y uno se asusta y dice, y tengo COVID y me duele la garganta, y acordemos que todas las enfermedades respiratorias dan dolor de garganta, entonces es tan normal tener ese temor. Lo importante es saber qué es lo que tenemos, eso como primer panorama. Podemos acercarnos a una evaluación, a las unidades de salud, a los hospitales. Existen todavía lugares para poder realizar las pruebas en el sentido de que se tenga alta sospecha de que esto sea COVID-19, más sin embargo la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud, específicamente para estas nuevas variantes, sigue diciendo que es una enfermedad de bajo riesgo. Ojo, esa fue la última alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud y que está diciendo a la población a nivel internacional, bueno, tenemos una nueva variante, pero esto va a ser lo usual que vamos a ir observando en esta enfermedad. Sin embargo, lo importante es identificar que tenemos una enfermedad respiratoria, acercarnos para una evaluación. ¿Qué síntomas puede tener la población? Mire, va a tener ahora síntomas más relacionados a un resfriado. Dolor de garganta, malestar general, alguna que otra sintomatología respiratoria. A veces hasta la misma sintomatología respiratoria es mínima, casi ausencia de fiebre, ya no se ve tanto la fiebre. Entonces nosotros estamos ante un problema respiratorio inminentemente sintomatológico, pero sobre todo que tiene un corto periodo de evolución. Entonces la mayor parte se enfoca en identificar a aquellos pacientes que sí pueden llegar a persistir con el problema más de 3, 4 días y que de alguna manera tienen factores de riesgo. O sea, en su casa, si usted ve a un abuelo, si usted ve a una abuela que tienen factores de riesgo, que la tos no se le quitó, que ven que cada vez tienen mayor dificultad para respirar, eso es una urgencia y hay que llevarlo al médico porque probablemente pase desapercibido una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es la neumonía adquirida en la comunidad? Es aquella infección en el pulmón que no fue por un agente patógeno tan agresivo, sino que es un agente patógeno de circulación en el día a día. Y eso es fácil de tratar, pero si lo tratamos en tiempo oportuno. Si lo llevamos cuando el paciente ya tiene muchos días de estar con aún siendo un agente patógeno no tan agresivo o de circulación en la comunidad, puede tener una letalidad. Todo depende de la velocidad de reacción. Ahora, como usted ve un adulto mayor, siempre los adultos mayores son bastante, de alguna manera pasan haciendo una rutina bastante monótona. Entonces, la familia no se logra percatar si el adulto mayor está teniendo algo fuera de lo normal porque casi no hablan, porque tienen menor movilidad. Entonces, hay que estar muy pendiente de nuestros adultos mayores porque son los que principalmente están teniendo este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo como país? Porque alguien dirá, bueno, pero ¿y entonces cómo vamos a reducir o cómo podemos incorporar otros métodos para poder ayudarle a la población adulta mayor? Bueno, hemos hecho algo de lo que en el país ni siquiera nunca se le había dado la manera de pensar que podía realizarse, y eso es el sistema de salud ha incorporado una nueva vacuna para proteger a los adultos mayores. Y esa es la vacuna del neumococo de 23 valienses. Veo yo muchos presentaciones, opiniones de especialistas dedicados a las áreas de las enfermedades infectocontagiosas, en las cuales siempre han dado opiniones, pero nunca han dado una opinión pública de incrementar los esquemas de vacunación específicamente para proteger a estos adultos mayores que no solo se ven afectados por un tipo particular de enfermedad. Entonces creo que esto es una manera en la cual la población puede irse dando cuenta cómo no solo nos estamos quedando haciendo lo que siempre se ha hecho, sino que estamos incorporando el repertorio de acciones que el sistema de salud tiene en busca de alcanzar la mayor protección para la población. Ministro, Guatemala, fíjese, declaró emergencia sanitaria por dengue. ¿Qué hace El Salvador ante la proximidad que tenemos con Guatemala? ¿Nos puede significar un mayor riesgo? Usted nos decía la vez más reciente que estuvo con nosotros y en una conferencia de prensa que hubo también con usted, que estamos en una zona de control, de éxito le denominan. Sí, yo creo que primero, haciendo alusión a que iniciamos el mes de septiembre, yo quisiera expresar que tan feliz estamos por esto como por también el hecho de poder decir, bueno, vamos para 3 años de no tener letalidades por dengue.
Eso creo que en este mes es una alegría para todos los salvadoreños escuchar eso. Y yo le voy a poner un ejemplo. En efecto, hay una serie de situaciones bastante difíciles para los países de la región centroamericana con relación al dengue. Es más, como usted lo menciona, Guatemala está en un momento en el cual tienen alertas por esta situación de letalidades por dengue y de contagios por dengue, pero esto no ha sido de hoy. Hemos venido viendo en todo lo largo del año cómo países desde Sudamérica, Centroamérica, se han venido viendo afectados por el dengue, y El Salvador no ha sido el caso de similitud con estos países. ¿Esto qué quiere decir? Hay tajantemente una diferencia entre lo que sucede en El Salvador y lo que ha estado sucediendo en todos los restos de países de la región centroamericana y de los países de la región de Sudamérica. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, no es que ahorita nos tenemos que preocupar por lo que está sucediendo en Guatemala. Mire, ha habido casos desde Perú, ha habido casos en todos los países de la región suramericana, de la región de Centroamérica, todo este año, de incremento de casos por dengue, y en El Salvador no se ha tenido. No quiere decir que con esto nos vamos a confiar, sino que quiere decir que vamos a seguir realizando lo que nos ha venido funcionando. ¿Y eso qué es? Bueno, no tomar acciones de control vectorial contra el dengue, contra el zancudo, contra los huevecillos, solo cuando inicia el periodo de lluvias, sino que hacerlo todo el año. Y esto nos permite hacer un trabajo en equipo con la población, porque, ¿sabe? Lo más importante no solo es hacer la nebulización o la fumigación que conocemos, aunque definitivamente reduce la cantidad de zancudos circulantes, sino que tiene que ver con el trabajo de identificación y destrucción de criaderos de zancudo. Ahora bien, todo esto es exponencial y relativo. ¿En qué sentido? Usted debemos conocer que los zancudos son existentes, no podemos eliminar los zancudos. Y lo otro importante de saber es que los zancudos no nacen con dengue. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que existan zancudos contagiados, debe de haber mucha circulación de dengue en los pacientes, porque si el paciente tiene dengue, el zancudo sano lo pica, ahí se contagia el zancudo y transmite la enfermedad a otra persona. Pero si tenemos una reducción de casos de dengue, como lo es actualmente, aunque exista un porcentaje de zancudos circulantes que no pueden eliminarse, pues no podemos desaparecer los zancudos, la posibilidad de contagio es menor. Ahora, ¿cómo hacemos un plan bastante estratégico para disminuir los efectos y alcanzar estos resultados de que ya cerca de 3 años de no tener letalidades? Combinar estos aspectos. La población nos ayuda a identificar criaderos de zancudo y destruirlos dentro de su hogar. El Ministerio de Salud, con todas las diferentes entidades enfocadas a velar por la salud de la población, están identificando en los diferentes sitios abandonados la chatarra, los botes, las botellas, todo lo que puede colectar agua para eliminar esos criaderos, y también la estrategia de fumigación, que a veces, me acuerdo yo, nos hacían burla porque decían que no se veía las nebulizaciones porque decíamos que era de mañana y de noche, y que esa era una manera para que no. Hay personas que nos han verificado y han dicho, sí, pasan bien temprano fumigando y bien noche. ¿Por qué? Porque esas son las horas en las que el zancudo está básicamente en el momento en el cual los zancudos están activos, y podemos de alguna manera captar y destruir y llegar con la fumigación a las zonas donde ellos están circulando para poder abordar a través de la fumigación el adulto. A través de la abatización, a través de la destrucción de criaderos y a través de la limpieza con lejía que la población hace en los diferentes sitios donde se acumula agua, abordamos la larva y los huevecillos, que son cerca de 150 por día lo que puede poner un zancudo. Imagínense. ¿Y el índice larvario? El índice larvario es un parámetro, y esto es bien importante, es un parámetro para decirnos a nosotros cuánta es la cantidad que se han identificado de posibles crecimientos de vectores. Ahora bien, el índice larvario tiene un componente importante. Usted no puede decir que el índice larvario es el responsable de causar un incremento de casos de dengue. Usted puede decir que el índice larvario es el que le puede traducir a usted cuántos zancudos pueden haber en un país. Porque no nacen con dengue. Ahora, para poder alcanzar índices larvarios bajos es un trabajo en equipo en el cual el principal responsable y el que tiene ese gran poder en la mano de disminuirlo es la población, porque tenemos que seguir haciendo lo que venimos practicando con la información que le da el Ministerio de Salud, de identificar dónde tienen los guacales, las macetas, dónde tienen las botellas, darle vuelta a todo esto. Usted sabe que hasta en una corcholata de gaseosa puede tener una larva del zancudo. Entonces, es bien importante porque a veces salen ciertos especialistas que conocen de estos temas,
¿verdad?, que parte de su formación recibieron todos estos temas y salen diciendo, es que hay un gran índice larvario. Entonces, ¿por qué no le dicen mejor que le está diciendo a la población que no destruyen los criaderos de zancudo? Creo que es bien importante el que analicemos todo eso para no caer en la desinformación. Doctor, la lactancia materna, la importancia que tiene y sobre todo estas acciones desde el Ministerio y toda la red de salud para incentivar a que se fomente la lactancia. ¿Cuáles son los beneficios y cómo ha visto indicadores, ministro, si vamos mejorando en la práctica de lactancia materna? Sí, yo creo que la lactancia materna todos sabemos que tiene un beneficio bien marcado para los recién nacidos y para la familia. No solo se trata de que tiene el componente de nutrientes esenciales, no solo se trata que tiene el componente también de los requerimientos nutricionales y de defensas necesarias que le está trasladando la madre, sino que también se trata de que esto le permite generar economías, le permite generar un apego y un vínculo materno recién nacido importante, que eso se traduce en familias mucho más unidas. ¿Qué quiero decir? La Organización Mundial de la Salud estableció que de existir la mejor de las curas o la mejor de los tratamientos preventivos administrados a través de un mecanismo, ese sería la vacuna, conocida como lactancia materna. Y ellos lo establecían incluso como una vacunación. Y decían, bueno, lo mejor que podemos hacer, darle a los recién nacidos la lactancia materna exclusiva. Eso implica que usted no le tiene que dar ni siquiera agua, porque es una de las dudas más frecuentes cuando recién van teniendo su primer hijo la familia salvadoreña. Mire, y le tengo que dar agüita. No, es la cantidad, no es necesario darle agua. La cantidad de nutrientes, de hidratación, de componentes, está todo en la lactancia. O sea, lo único que usted le tiene que dar a un recién nacido es pecho. Y esto le va a generar al recién nacido las defensas, la nutrición y los componentes idóneos para que podamos tener menos complicaciones de la salud. Incluso hay estudios que demuestran que si usted a un recién nacido le da una fórmula o le da algún otro tipo de alimentación, usted puede tener complicaciones a corto plazo con otros tipos de alimentos a nivel gastrointestinal, y también usted puede desarrollar incluso con alimentación suplementaria, usted puede desarrollar que se presenten más cuadros de enfermedades atípicas, alérgicas y de diferentes afectaciones en la piel que los niños expresan. Incluso hay ocasiones en las que se mencionan que la atipia puede ser también responsable o verse relacionado de alguna manera con los cuadros de asma. Y todo esto podría prevenirse si nosotros tuviéramos la lactancia materna exclusiva. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se ha incorporado desde la visión de la primera dama Gabriela Bukele todo un marco normativo que genera que todas las familias salvadoreñas por derecho en el país puedan recibirlo por ser una ley de cumplimiento a lo largo del territorio. Y alguien me dirá, ¿y cuál es ese marco normativo? Bueno, ese marco normativo es la ley Nacer con Cariño, esa es la ley Crecer Juntos y es la ley Amor Convertido en Alimento. Estas tres leyes están enfocadas a velar por la salud, por la vida y por el buen desarrollo de los niños, las familias salvadoreñas y sobre todo por hacer prevalecer la información y el poder de decisión en todo momento de los padres en El Salvador, cuando antes eso eran aspectos que podíamos decir se violentaban. A nadie le preguntaban sobre cuáles eran las expectativas que tenía un parto, simplemente la llevaban y ahí se hacía lo que se tenía que hacer. Entonces fue un sistema que se fue por años haciendo monótono, automatizado, y que no permitía que ese sentimiento, ese vínculo materno, infantil y del padre se logre alcanzar, y esto se traduce en familias más unidas. ¿Qué indicadores estamos viendo? Mire, tenemos indicadores de todo tipo, indicadores en los cuales, como todos sabemos, lo más importante en el mundo es la vida, y partiendo de eso hay una reducción de la mortalidad materna. Es uno de los indicadores más importantes que tenemos en el marco de la aplicación del marco normativo. Hay una disminución de la cantidad, de alguna manera, de complicaciones o de muertes en los neonatos, en los niños nacidos en el primer año de vida, en los primeros 5 años de vida. Todo esto son indicadores que están traduciendo, bueno, el marco normativo que se aplicó de estas tres leyes que son lideradas por la primera dama Gabriela Bukele está generando resultados a corto plazo que son medidos y que son evaluados por organismos internacionales que dicen, bueno, en El Salvador está funcionando todas estas medidas. ¿Cómo se está logrando esto? Bueno, se está logrando con estrategias que nunca hubiéramos pensado que se llegarían a realizar en nuestro país.
todas las salas de atención a parto fueron modificadas para poder ofrecer esta oportunidad de que no solo le fuera una experiencia de la madre, sino que también incorporar al padre o a la persona de red de apoyo que la madre designe. Porque hay madres que no quieren que sea el esposo, sino que se sienten más cómodas con su mamá. O con una hermana, o con una persona cercana, o con la suegra. Entonces, es bien importante el tener esto en consideración, porque esto le permite que la mamá tenga a alguien que le esté echando la mano en el momento del trabajo de parto, y esto facilita. Todos sabemos que cuando uno va a ese momento tan importante del parto, debe de haber dentro de todo este esfuerzo, una relajación importante. Y esto se alcanza con todas las jornadas de trabajos y de sesiones prenatales, para que en el momento del parto, esta relajación, esa tranquilidad que la madre tiene y este apoyo que está a la par de la madre, le permitan que el trabajo de parto se pueda completar tan fisiológico y tan natural posible como debe de ser. Esto unido a todas las demás medidas, como es las acciones de lactancia, nos permiten gente mucho más saludable. Ejemplo que hemos hecho en lactancia, 200 salas de lactancia materna en todo el territorio. Usted llega y ve a las personas que están haciendo uso del aeropuerto internacional, que son personas de varias partes del mundo, sorprendidas de ver cómo El Salvador sí tiene una sala de lactancia materna en el aeropuerto, porque hay muchas madres que están viajando, que tienen a sus hijos en ese momento en los cuales todavía están dando lactancia materna y están acostumbradas a tener que hacer lo que la mayoría de salvadoreñas hacían, ir al baño a sacarse la leche, lo cual evidentemente eso no es lo ideal, sino que ahora tienen un lugar digno donde pueden extraer su leche o donde pueden amamantar al recién nacido, incluso con las cadenas de frío necesarias para que esto pueda hacerse. Ahora, vemos el parto como algo natural y todos sabemos que es un proceso natural, pero explíquenme cómo era tan natural si después de haber realizado el parto, antes de la aplicación de la ley o de la visión de la primera dama, las familias salvadoreñas se veían con la dificultad de no poderle dar la leche materna porque tenían que estar en el trabajo. Sí. Y en el trabajo tenían que hacer dos, o se ponían una mantita y se empezaban a sacar la leche enfrente de todos los compañeros de trabajo, o se iban al baño a sacarse la leche. Entonces creo que hablamos de algo natural cuando nunca se le dio el componente en la sociedad que generara que este proceso tan natural se realizara con dignidad. Y esto hoy lo estamos observando. Recientemente se acaban de inaugurar 23 salas de lactancia materna en el sector privado. Esto es importante. Tenemos entonces 200 en el sector público, en diferentes lugares del día a día, más la incorporación de crecimiento progresivo del sector privado, que ya inició con 23 centros donde están teniendo estas salas de lactancia materna. Ojo, usted para empresario, área privada, no necesita un área o una inversión enorme para poderle dar un lugar con dignidad. Solo se necesita un área en la cual pues tenga la privacidad correspondiente, un acceso a agua para lavado de manos y eso, y realmente usted le está traduciendo un montón de beneficios y también está mejorando las condiciones. ¿Cuántas madres tienen ausencias laborales por situaciones en las cuales los recién nacidos están padeciendo enfermedades? Todo esto, si hay una lactancia materna exclusiva y adecuada, y reduce incluso la ausencia laboral por enfermedades de recién nacidos. Importante, ministro, y hay avances significativos. Aquí nos estaba escribiendo José Neftalí Bolaños. Pregúntele al señor ministro sobre el avance de los hospitales de Nejapa y Rosales. Los hospitales siguen avanzando, realmente son infraestructuras complejas. El hacer un hospital no es cualquier cosa. Y son hospitales que hablamos de más de 20.000 metros cuadrados. Sí. Entonces, estamos hablando de un tamaño hospitalario importante. Déjeme decirle, creo que más allá del hecho de la infraestructura es saber que ahora estos hospitales no van a tener condiciones en las cuales no puedan ser funcionales. Yo he evaluado toda la red hospitalaria, conozco los hospitales y me da la impresión el poder ver cómo en las administraciones anteriores se crearon hospitales que no tenían pues las capacidades para pensar en poder atender a la población de la mejor manera. Ejemplo, hay varios hospitales diseñados en lo largo del territorio que tienen una capacidad de ingresos hospitalarios extremadamente limitada y un funcionamiento hospitalario. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un hospital? Bueno, atender a la población que requiere un ingreso o atender a la población que requiere una atención. Pero ¿cómo va a ser posible si los hospitales tienen una capacidad de ingreso de 40 camas? ¿Me entiende? Entonces es algo... Así se proyectó. Así se realizaban los hospitales. Es más, varios de estos hospitales que se hicieron en las administraciones pasadas no fueron realmente hospitales, eran unidades de salud que se le fueron complementando. Estoy hablando de cerca de 10 de los 31 hospitales.
Entonces, como la población se puede dar cuenta, nunca se diseñaron hospitales con esa infraestructura necesaria. ¿Qué va pasando ahorita? Bueno, va avanzando el hospital de Nejapa, el hospital Rosales, la población... Se va cumpliendo en tiempo. Usted estuvo colocando la de Nejapa. La de Nejapa, correcto. ¿Se va cumpliendo tal como estaba el calendario? Totalmente, o sea, se van cumpliendo los calendarios y los pasos que los diferentes proyectos llevan. Esto lleva un aval internacional, llevan certificaciones como la certificación EDGE, que garantizan que sean hospitales costo eficientes, y se van cumpliendo estos procesos definitivamente. La población lo puede ver, ejemplo del caso del Hospital Rosales, que está en la zona céntrica. O sea, cada vez el hospital tiene la parte más difícil, que son las fundaciones, y esto es bien importante porque a veces creemos que el menor de los tiempos es poner las primeras partes, y realmente la parte de la fundación, de lo que está escondido en el suelo, eso es lo que lleva mayor complejidad y debe de tenerse mayor tiempo de realizarlo. Ahora, esperamos que se logre completar ya para el próximo año los hospitales y que la población pueda tener otro facilidad de acceso y dignidad en las áreas de trabajo. En este convenio que se anunció esta semana para el centro o la oficina de Google para Centroamérica, para servicios de la nube, aparece el rubro de salud. ¿Qué componentes va a significar este beneficio para el ramo de salud? Bueno, yo creo que es importante el ver que el tema de Google es algo que trasciende más allá solo de la oportunidad de ofrecer un servicio de nube, sino que ofrece una cantidad de herramientas y de soportes que Google tiene, que puede beneficiar en muchos aspectos. Pero en el tema importante de la modernización de salud, hay que hacer énfasis a la población en que esto viene partiendo desde la visión del presidente de llevar El Salvador a otro nivel. ¿Y cómo lo podemos decir? Ahora podemos hablar de realizar este acercamiento, este trabajo con Google en El Salvador, que es el primer país que tiene en la región esta oportunidad para poder avanzar en la modernización, pero se ha logrado gracias a que también la visión del presidente nos permitió a los sistemas incorporar la conectividad. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, todos sabemos que Google no funciona si no hay internet. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, partiendo de eso, déjeme decirle que la red hospitalaria y de unidades de salud ha alcanzado el 100% de la conectividad en el territorio, y esto es importante el tenerlo en consideración, porque todo este trabajo que ha venido atrás para poder ahora alcanzar esto es donde nosotros podemos ver cuál ha sido la visión del presidente para poder transformar a nuestro país. ¿Qué beneficios vamos a obtener? Bueno, ahora que tenemos conectividad, ahora que tenemos computadoras, tablets, laptop en todo el sistema de salud, y que la población lo ve, cuando usted lo atiende en la unidad de salud, la enfermera está con una tablet. Sí. Cuando usted le están atendiendo en el hospital y le están cumpliendo los medicamentos, la enfermera ya no anda con un lápiz y anda la tablet. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo cómo todas estas herramientas, toda esta transformación digital, ahora con todo el soporte de una empresa tan reconocida mundialmente, con las mayores certificaciones de ciberseguridad, con las mayores certificaciones de herramientas en las cuales se puede incorporar inteligencia artificial para el análisis de datos, big data y todos los aspectos importantes que le permiten aumentar la logística, organización en los diferentes aspectos, vamos a poder tener un avance en el cual va a ser los servicios más rápidos, más eficientes, y que la población esto lo va a traducir en un mejor servicio para la atención sanitaria. Creo yo es importante ver cómo la tecnología avanza. Ahora hay múltiples equipos, dispositivos médicos, como son los mamógrafos, como son los diferentes estudios de imágenes que incorporan inteligencia artificial. Y esto es importante porque a través de las herramientas que Google puede dar, el análisis de toda esta serie de información, de comparar miles y miles y miles de estudios a nivel internacional, le pueden dar una recomendación incluso a los médicos tratantes para poder decir, esto es muy sugestivo a esta patología y la verdad tiene que ser esto. Entonces creo yo que el incorporar este trabajo que se ha venido realizando por años en la evidencia científica y darle la oportunidad al Salvador de poderlo tener bajo la aplicación y el trabajo con Google es sumamente importante. Ver a un CEO de los más importantes en el ramo de tecnología, como es el CEO de Google, trabajando de la mano con el presidente Bukele y siendo uno de los primeros países en el mundo de tener una oficina de Google
con las capacidades de ir desarrollando empleo, de ir desarrollando capacidad tecnológica, de ir desarrollándole todas las herramientas para un futuro muy próspero para el país, realmente da alegría y totalmente nos va a beneficiar en el sistema de salud. Ajá, eso le iba a decir, no solo pensando ya en un sistema operativo, sino también en la formación de los profesionales, de especialistas. Totalmente, y esos son parte de los repertorios de las herramientas que tiene Google. Hemos visto cómo ahora los dispositivos de reuniones virtuales cada vez son mejores, pero también la formación de manera virtual asincrónica. Entonces, todas estas herramientas las tiene Google y le permiten que usted pueda tener telemedicina, incorporación de consultas a distancia, formación académica, análisis de datos, análisis de cantidad de poblaciones, análisis estadísticas de las enfermedades, de lo que está sucediendo y recomendaciones aportadas desde el momento en que nosotros tenemos la facilidad de aplicar todas estas herramientas de manera digital. Claro. Ministro, también hablemos un poco de la cooperación, además de lo que usted ya nos comentaba sobre los avances a nivel informático con servicios de Google, pero también lo vimos recibiendo un donativo importante de la Agencia de Cooperación de Corea. ¿En qué consiste? Corea siempre ha sido un aliado de El Salvador y siempre ha venido dando un apoyo desde hace muchos años atrás y ahora está dando ese apoyo tan importante a la primera infancia. ¿En qué consiste? Bueno, es un donativo inicialmente de 36 ambulancias. Ese día nos dio la buena noticia que se incorporaban más ambulancias, 36 ambulancias para transporte de emergencias para recién nacidos y también se incorpora la formación académica en el exterior, en el interior, y esto nos permite pues, poder dar más respuestas. Como ustedes saben, uno de los mayores esfuerzos y que garantiza trascendencia en el tiempo para la humanidad es la educación. Y Corea siempre está enfocado a cubrir dos de los pilares más importantes en el mundo, y eso es la salud, el bienestar de la gente, y la educación que traduce salud también independientemente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si nosotros vemos el aporte en lo que Corea ha venido ayudándonos, siempre ha sido en áreas relacionadas al bienestar de la población como la salud y a la educación. Se está realizando también la creación de las aulas de desarrollo profesional en el Instituto Especializado Hospital El Salvador, lo cual en combinación con todo este soporte, atención prehospitalaria para recién nacidos, va a poder garantizar que ante cualquier situación emergente que pueda tener una familia salvadoreña con un recién nacido, puedan tenerse la capacidad de respuesta no solo en la área de San Salvador, sino que a nivel nacional con la transformación de la atención prehospitalaria. Entonces, todo este apoyo que se ha venido dando es una alegría para nosotros, es un trabajo fuerte que viene desde el despacho de la primera dama para garantizar que todas las madres y padres salvadoreños y, por supuesto, las familias salvadoreñas estén seguras. Le agradezco que nos haya acompañado, ministro, siempre bienvenido a esta su cabina hoy. Gracias, un placer y siempre creo que cuando la población está recibiendo la información a través de los medios de comunicación es la mejor manera de conocer cuál es la realidad de nuestro país. Que tengan un feliz fin de semana. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.